Gracias amigos por estar en nuestra sintonía. Como les habíamos anunciado, hoy 1 de mayo pues estamos en este programa especial celebrando al trabajador peruano, pero también preocupándonos, ¿no?, por la situación en la que se trabaja en un país como el nuestro, particularmente en grandes ciudades como Lima, donde no es nada fácil. No solamente se ve que cada vez más puede haberse pues superado la pobreza, o las cifras de pobreza en general pueden haber mejorado, pero al mismo tiempo también es cada vez más difícil ganarse el pan, trabajar, mantener a los hijos como se debe. Miles, millones de personas tienen que tomar más de un trabajo. La informalidad campea, por supuesto, los derechos pues laborales tienen un alcance todavía muy limitado y por supuesto vivimos en un caos urbano, en un desorden que sin duda redunda para el que se dirige a su centro de trabajo y que regresa y que seguramente influye incluso en sus propias relaciones laborales. El estar sometido, ¿no?, al tráfico, a choferes imprudentes, ¿no?, al estrés, a los gritos, todo esto tiene una consecuencia y nos visita para conversar de estos. Cutipe Cárdenas, él es director de la Dirección de Salud Mental del MINSA. La salud mental, doctor Cutipe, gracias por estar con nosotros. Conversamos fuera de cámaras, usualmente desatendida en el país, usualmente no se le ha prestado mayor atención y vemos, no solamente aquí, sino que en cualquier parte, y lo vemos desde muchas veces crímenes espantosos que hay que reportar, que uno dice, ¿de dónde, no? ¿De dónde aparece una manifestación tan monstruosa como esta? Bueno, eso es una salud mental pues también en muchos casos llevada al extremo, pero la gran mayoría lo vive en el día a día. ¿Cómo vive el trabajador peruano su salud mental en general, diría usted? ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros. Gracias, Enrique. En realidad, como usted lo dice, lo ha descrito previamente, cada vez hay más retos en el trabajo, es más difícil responder a las exigencias de los trabajos, ¿no? Más aún en situaciones informales, ¿no? De modo que especialmente en las grandes ciudades, ¿no?, a las complicaciones del contexto, de lo que está en torno al trabajo, a la actividad laboral cotidiana, también hace que se intensifiquen las dificultades para responder al trabajo. Por ejemplo, el tener que viajar aquí en Lima, ¿no?, 1 hora, 2 horas para llegar al trabajo, hace que ya el trabajador llegue, no solamente el trabajador, sino el propio directivo, ¿no? O sea, todos los miembros de la comunidad laboral lleguen estresados, Por ¿no? O supuesto, sea, ni lleguen siquiera ha tensos, comenzado el día y ya llegan cargados. ya llegan Ahí hay cargados. una responsabilidad, en fin, del Estado y de a quien le toque en realidad, porque en buena medida todo lo que vemos es también suerte una consecuencia de una completa desregulación, ¿no? Pero hay una responsabilidad, para empezar, de las políticas públicas de darle al ciudadano un contexto, ¿no?, lo suficientemente, vamos a decirlo así, civilizado para poder llevar un día laboral normal, ¿verdad? Ujú. Y eso lo vemos continuamente degradado, ¿no?, depreciado. Sí, sí, ese es un gran reto para la sociedad peruana, ¿no? Que en estas épocas en que ha habido una mayor productividad que se refleja en la economía del país, no poder hacer que esta justamente no se deteriore a partir de generar mejores condiciones para poder trabajar, ¿no? Que implican esto que estamos hablando, por ejemplo, el ordenamiento urbano, pero no solamente eso, ¿no?, sino también que impliquen el hacer posible que cada vez haya en cada centro laboral, ¿no?, una mayor tendencia a mejorar la calidad del trabajo, es decir, la calidad de vida en el trabajo, ¿no? Ahora, eso en un contexto, como usted dice, informal, va a ser muy difícil. O sea, es decir, si hablamos en grandes empresas que debieran, por ejemplo, tomar en cuenta la salud mental, ¿no?, de sus trabajadores, trabajar estrategias, ¿no?, que van con respecto a generar un mejor clima laboral, que redunda además, por supuesto, en los resultados de la empresa Claro. misma. Si nos queremos poner así fríos, es una inversión también, no es solamente el tema del recurso humano como tal. Pero esto es imposible, uno piensa, en un contexto informal, ¿verdad? Es muy difícil, eso no existe ni siquiera. Yo diría que es muy difícil, pero no imposible, Ajá. ¿no? Hay ¿Qué estrategias, tanto, qué medidas se pueden tomar en el día a día para ir bueno, mejorando ese contexto? es curioso, la competitividad hace que las empresas, las organizaciones informales también, bueno, entren, digamos, en esta lógica de dar mejores condiciones de trabajo,
a sus miembros para poder generar mejor productividad, ¿no? Entonces han habido experiencias en múltiples países de economías emergentes, ¿no? Con una informalidad que ha sustentado el inicio de la emergencia económica, que ha hecho posible que la propia cultura del trabajo, ¿no? Del sector informal vaya modificándose en esa perspectiva, ¿no? O sea, de mejorar la productividad, de mejorar la posibilidad de sobrevivencia en el mercado. En nuestro medio no hay muchas experiencias, hay algunos ejemplos de organizaciones informales que justamente para poder sobrevivir han ido mejorando las condiciones del trabajo, ¿no? Es también un tema, como usted lo ha dicho, frío de sobrevivencia, ¿no? Cuando un trabajador cualquiera debería, digamos, si como en la gran mayoría de casos no está en una empresa o no está en un trabajo que le brinda ese tipo de herramientas, cuando un trabajador debería, por ejemplo, acudir, siempre relacionados, ¿no?, en torno al tema laboral, cuando debería acudir a un especialista en salud mental. Bueno, creo que no es solamente el trabajador, ¿no? Sino también el empleador, aun cuando sea informal, Claro, por supuesto, ¿no? Estar claro, atento porque le claro conviene que sí, y también por un tema de ético, ¿no? De claro tener que cuidarse sí, como seres sí. humanos. Es importante tener en cuenta que una persona ya no está respondiendo, digamos, a las exigencias laborales, ¿no? Cuando, por ejemplo, ya está descontenta con el trabajo, Ese es ¿no? un indicador. Ese es un indicador, El ¿no? descontento crónico que muchos sufren. Que Además, muchos ¿no? sufren, ¿no? Si hay un descontento que muchas veces se traduce en falta de ganas de ir a trabajar o de trabajar desmotivado o estar continuamente irritable, ¿no? O finalmente estar tan ansioso, tan estresado que hasta se altera el patrón del sueño, ¿no? Y hace que inclusive esta irritabilidad se refleje en las relaciones con la familia, ¿no? Y con los propios usuarios o los propios compañeros de trabajo. Entonces, claro, estamos ante una situación crítica. Por lo general deriva a una terapia psicológica con herramientas probablemente o estrategias psicológicas, o muy probablemente el especialista al que uno remita lo va a medicar No, rápidamente. no ¿Cómo es necesariamente. el orden de los factores? Sí, solo en casos extremos, cuando el estrés continuo, especialmente el estrés crónico, genera, digamos, un trastorno mental, como por ejemplo un trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad, un trastorno de pánico. Pero antes de que eso suceda hay posibilidades de intervenir, ya cuando la persona está empezándose a sentir mal y está bajando también su productividad, ¿no? Y está teniendo complicaciones en las relaciones con las personas. Esa persona, al darse cuenta, o si la organización se da cuenta, puede proveerle, ¿no?, espacios o prácticas o contribuir a que hayan prácticas en el propio centro laboral para disminuir el ¿Qué estrés, tipo de ¿no? estrategias estamos hablando? Uno piensa, por supuesto, lo que debe ser un buen trato dentro de cualquier empresa, y un buen trato que deberíamos tener todos los peruanos entre nosotros, cosa que no estamos viendo lamentablemente mucho, ¿no? En los últimos años se ha normalizado la violencia y la agresividad, ¿no?, en el trato entre conciudadanos. Pero además, por ejemplo, las empresas, me pregunto yo, deben impulsar prácticas deportivas, extralaborales, que puedan pues ayudar a desfogar. ¿Cuáles son las estrategias típicas que se abordan en psicología laboral, vamos a decirlo así? Sí, es clave lo que usted ha dicho, que está por sobre lo segundo que lo vamos a hablar. O sea, el buen trato, que tiene que venir de una conciencia del respeto del derecho del trabajador o del derecho de las personas, ¿no? Eso es clave. Y en segundo lugar, es clave también tener en cuenta que la solución al estrés laboral está también en darse cuenta de que algo está fallando en la organización del trabajo y que hay que hacer correcciones en la organización del trabajo, de modo que el trabajador pueda responder a las exigencias, que no solamente implica tener la capacidad, sino también tener la posibilidad de ser capacitado, ¿no? Tener la posibilidad de ser apoyados, es decir, de trabajar en equipo, pero no solamente en equipo con sus pares, sino también con sus supervisores, con los directivos, es decir, que haya un ambiente de cooperación. Eso es sumamente protector del estrés laboral. Y ya en las prácticas personales, ¿no?, que se puede impulsar en el trabajo también para contribuir en la atención laboral. Por ejemplo, resulta muy importante el ejercicio físico, el generar prácticas de relajación, inclusive durante la jornada laboral. A veces sencillas prácticas o técnicas, como por ejemplo
pararse un rato, pararse en el trabajo y respirar mejor, ¿no? O tener prácticas de estiramiento. Por ahí Son leía que por fundamentales. cada hora de trabajo, por ejemplo, de trabajo, ¿no? Duro, fuerte, concentrado, se recomendaba salir a caminar 5 minutos, por ejemplo, ¿no? Así es, sí. O sea, y es lo que se recomienda también hasta para estudiar, ¿no? Es Y otra vez preferible. las empresas deberían dar la facilidad para esto, porque en realidad hay una obsesión en torno, bueno, a marcar, ¿no?, las entradas y las salidas, pero no se implementan este tipo de espacios a los que estamos Así es, refiriéndonos, ¿no? sí. Y no solamente de permitirlo, sino de hacer que sea posible, o sea, de organizar esas prácticas en el trabajo, ¿no? Eso es fundamental. Otro tema que es también muy importante es hacer posible que las personas gestionen mejor su tiempo, o sea, optimicen el uso de su tiempo de modo que no se sientan sobrecargados por el trabajo, ¿no? Entonces, el aprender a programarse, digamos, el tiempo en el trabajo. Ahora que me habla del tema de la programación, las últimas, digamos, generaciones, los que se llaman millennials, en muchos casos tienen sus propios problemas laborales, es decir, se ve usualmente que saltan mucho de un trabajo a otro, hay siempre este tema pues de satisfacción inmediata, ¿no? Todos los males de los cuales se habla mucho, males o yo no sé, o de repente virtudes frente a las generaciones pasadas. Este tipo de rupturas con respecto a los trabajos tradicionales, a las estructuras laborales tradicionales, ¿traen también su propio estrés? Claro. En muchos casos ellos, por ejemplo, manejan sus propios horarios, ¿no? Eso también, claro, la falta de estructura también puede traer sus consecuencias, me imagino. Claro, o de repente hay que renovar la estructura, ¿no? O la forma de organizarse para el trabajo para justamente poblaciones que tienen estas características, pero también se complejiza el problema porque en una misma organización no todos son millennials, ¿no? O sea, hay diferentes generaciones de trabajadores y un poco que el reto es en este momento cómo se adecua y también es cierto que cuando hablamos millennials, tiene como cierta, en un país como el Perú, como cierta, digamos, es un alcance muy limitado. No se publicita mucho el estilo de vida millennial y todo, pero llegan a la realidad del mercado laboral peruano y ahí más o menos que se acabó y sus expectativas se hacen trizas en muchos casos también, Eso ¿no? es clave, Enrique, ¿no? Porque eso puede generar mucha frustración también en los millennials, ¿no? O sea, claro, se habla de como que fuera generalizado que el millennials tiene la posibilidad de saltar de trabajo en trabajo, pero se puede saltar de trabajo en Una trabajo vez y te das cuenta que cuando la hay cosa no es tan trabajo. fácil, por supuesto. Para ir terminando, doctor, el tema de las brechas. En el tema, decíamos, por supuesto, siempre la medición es el aparato público. El que cualquiera que puede recurrir a un especialista de salud. ¿Cuántos psicólogos tenemos en el aparato público? ¿Cuántos psiquiatras? ¿Cuántos deberíamos tener? Y le quería preguntar, para terminar, el tema de los psicólogos laborales. ¿Cuántas empresas se preocupan en general por contar con este tipo de profesionales? Bueno, por lo último empezaremos. Sí. Hay cada vez un incremento de los servicios, especialmente privados, ¿no? Ocupacionales, ¿no? Y las normas del Estado actualmente en el Perú exigen, ¿no?, que haya una respuesta específica para los riesgos psicosociales, sea con profesionales psicólogos o inclusive coberturas si es que ya hay un daño en la salud mental de la persona, coberturas por especialistas como médicos o médicos psiquiatras, ¿no? Esto es progresivo y creo que va a ir dándose en el tiempo. Respecto ya a cómo estamos atendiendo la salud mental de la población, por lo menos la parte recuperativa, ¿no? Sí, en el país hay recursos humanos especializados. O sea, en el Perú no podemos decir que no hay psicólogos. Están registrados en el Colegio de Psicólogos más de 25.000 psicólogos, ¿no? Y en el Ministerio de Salud hemos tenido en el último periodo o en los últimos años, 2 años, un incremento y estamos bordeando ya los 2.000 psicólogos en el sistema. Hace unos 5 años apenas teníamos 400 psicólogos. Ahora ¿no? hay, o sea, digamos, está la brecha todavía, pero hay. No son suficientes y esperamos que esta progresión que venimos teniendo en los últimos años vaya manteniéndose con mayor inversión. ¿Dónde encuentran los psicólogos, por lo general, los usuarios dentro del aparato público? Generalmente ya tenemos en los centros de salud, tenemos 1.000 centros de salud donde hay psicólogos de atención primaria, ¿no?, o del primer nivel de atención, pero también se encuentran en los centros de salud mental comunitaria, que son como policlínicos de salud mental que el Ministerio de Salud viene organizando. Actualmente tenemos 29 en 9 regiones y ahí sí tenemos un equipo completo.
y es para los casos un poco más complicados, ¿no? Tanto de niños, niñas, adolescentes, adultos o adultos mayores, donde tenemos un equipo con psiquiatras, psicólogos, trabajadoras sociales, enfermeras, terapeutas ocupacionales. Bien. Doctor Yuri Cutipe Cárdenas, director de la Dirección de Salud Mental del MINSA. Amigos, así como uno se lava los dientes o cuida su higiene personal, la higiene mental es fundamental, ¿no? Ser consciente de esto, ser consciente del propio bienestar. Esto redunda en nuestros hijos, esto redunda en nuestro entorno y, por supuesto, en nuestro propio bienestar, en nuestra propia felicidad, ¿no? Así que, sin duda, consejos a tener en cuenta y recuerde, puede usted acceder pues a especialistas en salud mental, no hay excusa. Gracias, doctor, por acompañarnos esta mañana, este 1 de mayo, 8:31, nos vamos con Fátima Saldo. Fátima.